Pues la clase general, ¿cuál es? Es la expiación todavía, bajo el tema de la doctrina de Cristo. Y la semana pasada dejamos al final en un tema de que si Cristo descendió al infierno, porque es algo que muchos creen, y ya vimos por qué. Vimos ahí el credo de los apóstoles, como una de las versiones dice murió, fue sepultado, y después dice descendió a los infiernos. La semana pasada empezamos viendo sobre esa frase de descendió a los infiernos, y vimos por qué es mejor decir que el credo originalmente o las versiones más antiguas no lo tenían, descendió a los infiernos. E inclusive cuando apareció por primera vez vimos que no significaba que descendió al infierno, sino que ¿qué significaba? Nada más que fue sepultado, o sea, que descendió al Hades, que descendió, o sea, a la tierra, que fue sepultado. Lamentablemente se quedó, y pues muchos intentaron dar explicaciones sobre esa frase en el credo de los apóstoles. Ahora vamos a ver el posible apoyo bíblico que tiene pues, la doctrina de que Cristo descendió al infierno. Vamos a ver 5 pasajes, pero hay más que se usan para decir que Cristo descendió al infierno, pero estos son los más importantes o los mejores, los que se podría argumentar algo, pero vamos a ir viendo cada uno por qué no. El primero que vamos a ver es Hechos, capítulo 2, verso 27. Aquí está Pedro predicando y dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En base a eso, muchos dicen aquí claramente Pedro está diciendo que Cristo descendió al infierno. Y otra vez se los leo: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí encontramos esta palabra Hades otra vez. Y acuérdense, Hades en el Nuevo Testamento es la traducción de la palabra Sheol del Antiguo Testamento. Y el Sheol en el Antiguo Testamento era la región de los muertos, o sea, la muerte, nada más. No se refería ni al infierno ni a otra cosa más que a la tumba. O sea, me voy a morir. Eso significaba el Sheol. Y la palabra en el Nuevo Testamento que se traduce para Sheol entonces es Hades. Y otra vez la palabra que se traduce como infierno es Gehenna. Entonces ahí siempre tenemos que tener esa distinción. Entonces aquí dice: tú no abandonarás mi alma en el Hades, o en el sepulcro, se podría traducir mejor. Aquí es muy obvio que Pedro no está hablando de que Cristo descendió al infierno, porque es un sermón largo, del verso 14 al verso 36, ¿no? Son casi 20 versículos de un sermón. Y aquí Pedro en el verso 24 dice, pero hablando de Cristo: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, que está hablando de la muerte. Y dice, porque David dice de él, y va a citar un salmo, el Salmo 16, y el Salmo 16 dice, escrito por David, dice Pedro: vea siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Se conectan todos estos versículos. ¿Para qué los está usando Pedro? Está usando para reforzar lo que acaba de decir en el verso 24, que es, pues Dios lo resucitó. Y entonces dio una explicación con el Salmo 16 de David. Y aquí otra vez está hablando sobre la resurrección de Cristo. O sea que aquí, por ejemplo, el verso 27, que es el que estamos viendo: no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Qué significa? O sea que Cristo, cuando murió, Dios no iba a dejar que permaneciera muerto, sino que ¿qué dice después? No permitirás que tu santo vea la corrupción, o sea, la corrupción de la carne, o sea, que pereciera, pues. Y aquí Pedro es interesante que dice que estas palabras escritas por David no podían ser atribuidas a David, tenían que ser atribuidas a alguien más. ¿Por qué? ¿David se murió y que resucitó? No, David sí permaneció en el sepulcro, pues, y sí
sí experimentó la corrupción. Entonces, dice Pedro: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y, o sea, ahí está diciendo, o sea, David sí se murió. Entonces estas palabras están siendo aplicadas a Cristo. Entonces este es el razonamiento que está usando Pedro aquí. Entonces es muy fácil concluir entonces que no se está refiriendo a que Cristo descendió al infierno, sino que Cristo resucitó, que murió, pero como estaba ya escrito en un salmo que no se lo podemos aplicar a David, sino a Cristo, ya está profetizado que pues Cristo iba a resucitar. O sea, ya está profetizado, y esa es una de las profecías en el Salmo 16. ¿Una duda ahí con ese pasaje? Entonces Pedro mismo siempre hace la aplicación. Dice que resucitó, cita el Salmo, y enseguida dice: hermanos míos, David sin duda se murió y el sepulcro está entre nosotros. O sea, podemos ir a visitar la tumba de David, pues. Así que este salmo no se aplica a él, se aplica a Cristo. Más adelante dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que el único tema aquí es la resurrección de Cristo, de que Cristo murió, pero no permaneció muerto. ¿Qué pasó? Resucitó. Entonces eso en cuanto al primer verso de Hechos 2:27. El siguiente es Romanos capítulo 10, versos 6 y 7. Dicen: pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Ahí están esos dos versículos y dicen, obviamente ahí Pablo está refiriendo a, cuando dice al abismo, que se refería a cuando Cristo descendió al infierno. Para empezar a analizar ese pasaje, tenemos que saber que Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Ese es Deuteronomio 30:13. Pues ya avanzado, o sea, no es un versículo aislado, está un diálogo avanzado. Dice: ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernoslo oír a fin de que lo guardemos. Y enseguida dice: pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Aquí en Deuteronomio está hablando sobre los mandamientos de Dios. Dice: no están muy lejos para que los cumplas, sino que cerca está de ti la palabra. Y eso es justo lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo en el verso 5, antes, dice: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Y dice: pero la justicia que es de la fe, dice estas palabras. Lo que quiere decir Pablo aquí es que, o sea, la salvación que encontramos en Cristo, dice, no está lejos. O sea, no tienes que ir al cielo para descender a Cristo, o sea, para traerlo y que te apropies de la fe. Ni tienes que bajar al abismo para traerte a Cristo. O sea, se refiere a lugares inalcanzables. Los cielos, no podemos ir allá por Cristo. Ni a las profundidades de la tierra, no podemos ir por Cristo ahí. O sea, es un lugar inalcanzable. Pero dice Pablo, la justicia que es de la fe, o sea, ¿cómo eres justificado? Es por la fe. Dice, es muy fácil. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, eres salvo muy fácilmente, pues. No eres salvo muy difícilmente haciendo esto. O sea, tienes que cumplir todas estas cosas y si no, no eres salvo. O sea, por eso usa estos dos lugares inalcanzables. O sea, la salvación no es complicada. ¿Cómo es? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, de confesar, enseguida dice, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, si fijan, Pablo está haciendo un contraste ahí, y por eso cita Deuteronomio, porque Deuteronomio está diciendo lo mismo. O sea, cumplir los mandamientos de Dios o creer a Dios no es algo difícil. O sea, no está allá en el mar, en las profundidades del mar, o sea, algo inalcanzable, ni en el cielo, sino que cerca de ti está la palabra. Y es en tu boca. O sea, con que confiesas a Jesús por Señor, o sea, como tu amo a quien vas a obedecer, y crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice, serás salvo. Entonces, ese es el punto de Pablo ahí. Y la palabra clave ahí es abismo, o quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo entre los muertos.
La palabra abismo ahí es avisos, no es Gehenna, otra vez, no es infierno, es avisos. Y avisos en el Antiguo Testamento se usaba muchas veces para describir las profundidades del mar, o sea, así los lugares inalcanzables del mar. O bien, el lugar de los muertos, en el Salmo 71:20 se usa la palabra abismo para referirse al lugar de los muertos. Entonces, aquí el abismo está en contraste ¿con qué? Con el cielo. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. No tienes que, bueno, dice otra vez, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para subir a Cristo? O sea, esto está hablando, o sea, ¿cómo puedo ganarme a Cristo? No tienes que subir al cielo, o sea, no tienes que hacer algo imposible, y ni tampoco tienes que bajar a las profundidades del mar ni de la tierra para traer a Cristo de allá, sino que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, ese pasaje enseña que Cristo pues descendió al infierno. Por supuesto que no. O sea, Pablo aquí tiene un tema completamente diferente, y es el cómo somos salvos, y es muy fácil, la verdad. O sea, no es como cumplir la ley, pues. O sea, la ley, aquí está diciendo Pablo, no es para que la cumplamos, pues, porque no podemos. ¿Para qué es? Para darnos cuenta que no podemos. Me doy cuenta que soy un pecador, que no puedo, y la salvación es fácil, es confesar en que Cristo murió por mis pecados, etc. ¿Sí? Eso es Romanos 10, 6 y 7. El siguiente lo encontramos en Efesios 4, 8 y 9. Estos versos dicen: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y enseguida dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahí es donde está la clave, donde dice, esta expresión de ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces dicen, aquí dice claramente que Cristo ascendió de las profundidades de la tierra, o sea, del infierno. Eso es lo que muchos dicen. Pero, de hecho, la Reina Valera, una traducción, dice, ¿qué es esto que ascendió? Sino que él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, esa frase de las partes más bajas de la tierra, muchos dicen es el infierno, porque el infierno está abajo. Pero, por ejemplo, esta traducción y una que se llama la Nueva Versión Internacional, dan más en el blanco. Descendió, cuando dice ascendió, se está refiriendo a la ascensión de Cristo. O sea, ahí no hay duda. O sea, Cristo ascendió. Y aquí leemos, esta expresión de ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido. O sea, aquí está diciendo Pablo, la expresión de ascendió se refiere a que Cristo una vez descendió, y dice a las profundidades de la tierra, eso es lo que dice. Entonces, es mucho más fácil entender aquí que Cristo ascendió, y para ascender, ¿qué tuvo que haber hecho? Descender, ¿pero a dónde? A la tierra, aquí a la tierra. Ese es el contraste. O sea, se refiere a la encarnación de Cristo. O sea, Cristo estaba en el cielo, descendió y habitó aquí, y después ascendió. Y todo aquí, bueno, aquí pues siempre dicen de los testigos que vieron la ascensión de Cristo. Entonces, esto es para hacer el contraste de que ascendió a las profundidades de la tierra, o sea, aquí, como siempre haciendo el énfasis en que Él es Dios. O sea, él es sublime y bajó aquí a lo más vil, a la tierra junto con nosotros. Entonces, de ahí esa frase de las profundidades de la tierra. Entonces, es que siempre que se habla de la encarnación de Cristo, siempre se refiere como a la humillación, porque es Dios, porque cómo se tiene que hacer igual a uno de nosotros tan feos, tan pecadores. Cristo, o sea, como fue Dios y se humilló, se hizo carne, habitó entre nosotros, vino a la tierra, a las profundidades de la tierra, pues, a las partes más bajas. O sea, esa frase significa así, es para hacer el contraste más visible de que Dios descendió aquí, y ¿qué dice ahí? Ascendió.
o sea, ascendió corporalmente. Entonces, eso en cuanto a Efesios 4, 8 y 9. Y ahora vamos al más importante de todos, que de hecho lo leí la semana pasada, nada más para que pues dieran una probada de lo que íbamos a ver hoy. Este es el pasaje en el que nos vamos a concentrar más. Dice Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto es lo importante. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces aquí la frase clave es, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa es la frase clave, y muchos dicen, Cristo murió, fue al infierno, predicó y después resucitó. Eso es lo que están diciendo. Y cuando dicen que Cristo, o sea, cuando aquí dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, y los que defienden esto dicen que fue al infierno, dicen que fue al infierno y les predicó como una segunda oportunidad, y otros dicen fue y les predicó como su victoria. O sea, vean, acabo de morir por los pecados y están condenados completamente, y se fue. Eso es lo que dicen que fue a hacer Cristo. Pero vamos a ver todos los problemas que tiene el concluir esto, que Cristo aquí fue y predicó a los que estaban en el infierno. Aquí el pasaje no dice que Cristo fue y predicó a todos en el infierno. Si se fijan, dice a los espíritus encarcelados y especifica a quiénes, o sea, limita a la audiencia. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Se fijan? Aquí nada más está hablando de los espíritus encarcelados que fueron desobedientes cuando, en los días de Noé. Ahí ya nada más, Pedro está hablando nada más de esas personas, no está hablando de todos. Y si nos quedamos con eso, con que fueron los desobedientes, o sea, los desobedientes en tiempos de Noé, obviamente fueron al infierno, y dicen, o bueno, nosotros nos preguntaríamos, o sea, qué raro que Cristo fue a predicarles a ellos. La pregunta es, ¿por qué a ellos? O sea, si fue y les predicó una segunda oportunidad, ¿por qué no más a ellos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé y no a otros? O si fue a predicarles su triunfo, o sea, si fue a decirles que ya había completado su obra, ¿por qué a ellos nada más? Si fue al infierno. Entonces, esas son cosas que, pues preguntas difíciles, ¿verdad? Que ya empiezan a no tener sentido. Y además, el punto más complicado que tienen de esto es que la Biblia dice que no hay este tipo de segundas oportunidades. Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. También Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado o establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nada más, no hay segundas oportunidades ni mucho menos. Entonces es difícil conciliar que Cristo aquí fue a predicarles una segunda oportunidad a las personas, si en Hebreos dice que no hay más remisión por los pecados, esa es una sola vez y después el juicio y ya, o sea, no hay segunda oportunidad. Entonces por eso es difícil decir que Cristo fue y les predicó una segunda oportunidad. Además es difícil que digamos que fue a predicarles una segunda oportunidad, porque Primera de Pedro 3 está animando a las personas a predicar el Evangelio. O sea, ¿y qué clase de ánimo puede ser si dicen, pues Cristo fue y les predicó una segunda vez, pues ¿para qué les predico yo? Por ejemplo, Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, cuando alguien les pregunte de su fe, díganles con reverencia y mansedumbre, o sea, predíquenles el Evangelio, les está diciendo aquí Pedro. Y pues, ¿qué argumento tan destructivo es el que
saber que Cristo puede ir en cualquier momento al infierno a predicarles una segunda vez, pues ya me quito la responsabilidad yo. Entonces, si fijan, aquí no está cuadrando 5 o 6 versículos de distancia en esto. Otros dicen que se les predicó a los ángeles caídos aquí. Cuando dice espíritus encarcelados, muchos dicen, no, ok, no se refiere a los que están en el infierno, sino a los demonios, a los ángeles caídos. Y esto lo han hecho pues, para tratar de conciliar esto. O sea, ya vieron que a personas pues, es muy difícil de concluir eso. Bueno, Cristo fue y les predicó a los ángeles caídos, o sea, a los demonios. Eso es a lo que se refiere Pedro aquí. ¿Por qué? O sea, ¿de qué serviría que Cristo fue y les predicó a los demonios? Pues aquí sería su victoria, no una segunda oportunidad a los demonios, claro que no, pero como una predicación de su victoria. Y dicen que al decir esto, que esto animaría a los lectores de Pedro a seguir adelante, porque Cristo triunfó sobre sobre el mal. O sea, leerían esto, Cristo fue y pronunció su victoria sobre los demonios, eso me anima a que Cristo venció al mal. Pero otra vez el fragmento ahí no está hablando jamás de demonios, sino está hablando de personas. Por ejemplo, el verso 14 dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. ¿A qué está refiriendo? A personas que los estaban persiguiendo. Verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados de los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Quién va a hablar mal de los cristianos? Obviamente las personas. ¿Y quién va a ver la buena conducta de los cristianos? Las personas también, o sea, las personas que están siendo hostiles contra los cristianos. Y también, acuérdense que no podemos aislar ninguna frase. O sea, Pedro no está describiendo frases aisladas, está describiendo párrafos completos. Y estamos diciendo que estos espíritus encarcelados, ¿en qué tiempo estuvieron otra vez? No, en los días de Noé. En los días de Noé. Entonces, ¿por qué no más a esos demonios, pues? O sea, a los que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. O sea, otra vez esa frase te complica otra vez el que digas que fue a demonios. En Génesis, donde encontramos el relato de Noé, no encontramos en ninguna parte ángeles desobedientes o demonios desobedientes para decir que Pedro se está refiriendo a ellos. Y las interpretaciones judías, ningún judío jamás dijo que en Génesis 9 y los siguientes que hablan del episodio de Noé, que ahí hubo ángeles desobedientes involucrados. Entonces, por eso es muy, muy difícil también concluir que se está refiriendo a ángeles caídos o a demonios. Otros dicen que este pasaje se refiere a la proclamación de liberación para los creyentes del Antiguo Testamento. O sea, que Cristo terminó su obra, bueno, que estaban en el Antiguo Testamento, los creyentes morían y no iban con el Señor, estuvieron como que almacenados en algún lado, esperando a que Cristo muriera por sus pecados. Y cuando murió Cristo, pues fue y les dijo, ya váyanse. Y eso es lo que significa aquí este pasaje. Todas estas interpretaciones que les estoy diciendo sí las creen, o sea, sí hay gente que las enseña, así que pues, tienen que estar listos para ver por qué no, o sea, por qué no es esto posible. Otra vez, vamos a analizar el texto a ver si es cierto. El problema principal es que dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Esto claramente no se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento. O sea, claro que no, aquí está refiriendo, el énfasis en qué está, en la desobediencia, de espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Entonces claramente no se puede referir ahí a los creyentes del Antiguo Testamento. Y también ¿a cuáles creyentes del Antiguo Testamento sería? A los que vivieron en tiempos de Noé, porque eso es lo que está especificando aquí en 1 Pedro 3, 19 y 20, a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes, ¿cuándo? En los tiempos de Noé.
O sea, ¿y todos los demás qué? O sea, ¿dónde están los demás creyentes del Antiguo Testamento? Si los días de Noé fueron en Génesis 9, o sea, estamos hablando casi al principio de la Biblia. Queda todo un Antiguo Testamento por completo, por tratar de sacar ahí a los creyentes. Entonces, aparte de estos problemas de que dice que son desobedientes estas personas y que dice que en los días de Noé, eso ya pues prácticamente nos dice que no son los creyentes del Antiguo Testamento. En ningún momento la Biblia nos dice que los creyentes del Antiguo Testamento estuvieron así como en un limbo o en algo así mientras Cristo moría por sus pecados. De hecho, hemos estado viendo constantemente a Romanos 3, donde dice que Dios, para ser justo, y estuvo perdonando muchos pecados, y ya sabemos que son los del Antiguo Testamento, pues envió a su Hijo. Pero en ningún momento dice que esos creyentes, o sea, dice que Dios les perdonaba sus pecados. O sea, ¿qué significaba? Que morían y iban con el Señor. Pero para que fuera justo, pues Cristo vino y para que se llevara a cabo la propiciación por sus pecados, pero de ellos siempre fueron al cielo, o sea, siempre. De hecho, hay muchos pasajes que hablan sobre que los creyentes del Antiguo Testamento iban con el Señor. Vamos a ver nada más algunos. Hebreos 11. Hebreos 11 es la galería de los hombres de la fe. Hebreos 11 es un capítulo muy largo y dice: por la fe Enoc hizo esto, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés, por la fe. Es un capítulo muy largo. Y Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 5:24, que Enoc, o sea, era un hombre recto, justo. Obviamente pecaba, pero o sea, se caracterizaba por no pecar mucho, y dice que el Señor le agradó y se lo llevó. Todos vivían ahí como 900 años y Enoc vivió mucho menos. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. ¿A dónde dice? Al cielo, o sea, a su presencia, a que estuviera con Él. O sea, no se quedó en esta bóveda de creyentes del Antiguo Testamento. En Romanos 4 también es un pasaje que hemos analizado, y dice que Abraham fue justificado por la fe. O sea, Abraham creyó a Dios y así fue salvo. Y después dice que David también creyó a Dios y fue salvo. Entonces, todos esos pasajes que nos indican que ellos por la fe, acuérdense que era en aquel que había de venir, fueron salvos. En ningún momento dice que estuvieron retenidos mientras Cristo venía. Vámonos a las palabras de Cristo, nada más para hacer más fuerte esta enseñanza. Dice Cristo en Mateo 22, 31 y 32: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dice Jesús, Él no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob, muertos hace muchísimos años, hace como 3000 si los trasladamos a nuestros tiempos, pero dice que Él es Dios de vivos. ¿Qué significa? Que ellos están vivos ahorita. ¿Cómo vivos? Espiritualmente, están vivos con el Señor. Entonces ahí Cristo mismo dice: Dios no es Dios de muertos. O sea, ellos están muertos, pero Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Están vivos y van a resucitar en el futuro. Entonces, si fijan todos esos pasajes, ¿qué nos dicen? Los creyentes del Antiguo Testamento están con el Señor, obviamente, y estuvieron cuando murieron. O sea, no se tuvieron que esperar cierto tiempo para que Cristo viniera y fueran sacados de ahí del lugar donde estuvieran. Entonces, estas son las interpretaciones que han dado demonios, pecadores en general, el infierno, y creyentes del Antiguo Testamento en una bóveda, o sea, en lo que Cristo venía. Pero vamos a ver qué es lo que sí dice Primera de Pedro 3, 19 al 20. Espero que les haya causado la intriga de entonces qué significa. Si no significa eso, ¿qué sí significa? Porque aún así trae palabras raras, ¿verdad? Que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se lo voy a volver a leer para traerlo a la mente y ver qué significa.
Dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. La explicación más correcta de este pasaje es la que dio un teólogo muy famoso y muy importante, que se llama Agustín, o San Agustín, o Agustín de Hipona, ahí sí lo van a encontrar. Agustín no la defendió, no defendió esta interpretación, pero nosotros sí la vamos a defender, o sea, vamos a ver por qué. Lo que vamos a ver es que no se refiere a nada de la muerte ni de la resurrección de Cristo. Si fijan, esas interpretaciones se enfocaban en la muerte de Cristo, o sea, que Cristo murió y fue al infierno. Pero no, este pasaje no está diciendo nada de la muerte de Cristo ni de la resurrección de Cristo. Más bien está hablando de algo que pasó en la esfera espiritual. Ojo, inicia diciendo, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces aquí estamos viendo que se refiere a algo que hizo Cristo en el Espíritu. Y vamos a ver que lo que dice el texto es que cuando Noé estaba construyendo el arca, Cristo predicó en el Espíritu a través de Noé a esas personas. Eso es lo que sí está diciendo este pasaje. Vamos a ver por qué. En 1 de Pedro, en esta misma carta, en el capítulo 1, antes, en el verso 10, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. ¿Quiénes son los profetas? Pues todos los del Antiguo Testamento, absolutamente todos. Y dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces aquí dice que estas personas del Antiguo Testamento, estos profetas, hablaron ¿cómo? Con el Espíritu de Cristo. Así lo hicieron, así profetizaron, con el Espíritu de Cristo. Y en 2 de Pedro 2:5, en la siguiente carta de Pedro, a Noé se le llama predicador de justicia. Y aquí dice, esa es la misma palabra, que dice que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, y que no es un predicador de justicia. O sea, la palabra predicador ahí es la misma palabra, la misma raíz. Entonces, de esta forma podemos ver que Noé sí pudo haberles predicado a estas personas cuando estaba construyendo el arca, como con el Espíritu de Cristo. Entonces ahí ya nos empieza a quedar claro qué fue lo que pasó. Ahí vamos a eso. Pero al menos sí estamos agarrando aquí el hilo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban como con el Espíritu de Cristo. Y aquí estamos viendo que en el Espíritu Cristo también predicó a esas personas. Vamos a ver esto. Entonces estamos diciendo que Noé fue el que predicó a través del Espíritu de Cristo. ¿A quiénes? A las personas que rodeaban a Noé. Esos son los que estamos identificando como espíritus encarcelados. ¿Por qué? Esas personas ahorita, ¿cómo se encuentran? Encarceladas espiritualmente. O sea, en tiempos de Noé eran personas comunes y corrientes, pero ahora se encuentran como espíritus encarcelados. Ahora sí, en el infierno. Sí, esas personas ahorita están espiritualmente encarceladas. Pero no cuando Noé estaba predicando. O sea, de manera que Cristo sí predicó a esas personas que ahora son espíritus encarcelados. ¿Cómo? A través de Noé, que según de Pedro 2:5 dice que Noé fue un predicador de justicia. Esto encaja muy bien viendo los versículos anteriores y los que siguen ahí de 1 de Pedro 3. Acuérdense que estamos viendo vimos unos versos atrás que Pedro está hablando sobre personas hostiles hacia los cristianos, y como dice Pedro que van a sufrir, como dice Pedro que estén listos para dar una defensa de su fe, etc. Y esto es un paralelo muy bueno de los tiempos de Noé. Es un paralelo, pues las mismas historias, pues, si las podemos comparar. Por ejemplo, en tiempos de Noé, ¿cuántos justos había? Y de hecho lo dice este versículo. Dice, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Esto es Noé y sus hijos y las parejas y eso. Ahí en Génesis viene.
Y los lectores de Pedro también, los cristianos no son muchos, o sea, los cristianos son pocos, siempre, rodeados de un mundo hostil. Entonces ahí encontramos un paralelo. Bueno, ahí son dos, la minoría de justos y que están rodeados de incrédulos hostiles, de incrédulos que están atacándolos. En tiempos de Noé, el juicio de Dios se acercaba. ¿Y cuál era el juicio de Dios ahí? El diluvio. El diluvio iba a venir, y lo que estuvo predicando Noé fue que venía el diluvio, que se arrepintieran. Y en Primera de Pedro también es un tema común el que el juicio de Dios se acerca. Primera de Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces se fijan un paralelo similar. Noé se acercaba al juicio del diluvio, y aquí Pedro está diciendo el juicio se acerca para los incrédulos. Noé dio testimonio con mucha valentía, o sea, eran 8 personas justas y muchas no, o sea, era algo que requería valor, y lo hizo con el poder de Cristo, o sea, con el Espíritu de Cristo. Y los cristianos, aquí también se dice que tienen que dar testimonio, o sea, con la ayuda de Cristo, o sea, tienen que agarrar valor con el poder de Cristo. Por eso otra vez les repito el verso 15, dice: santifiquen a Cristo como su Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y en 1 Pedro 4:11 dice: el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si fijan, eso es lo mismo. O sea, debemos de dar testimonio y una defensa con el poder de Cristo también, o sea, en Cristo, con reverencia y mansedumbre. Y el último paralelo es de que Noé al final se salvó, y los cristianos obviamente al final van a ser salvos, y eso también en 1 Pedro en varios pasajes lo marca. Entonces, por eso podemos concluir que esta es una interpretación mucho más congruente y mucho más sana que esas que se estaban dando. Entonces, Cristo no descendió al infierno, o sea, bueno, a la luz de este pasaje, Cristo no descendió al infierno, sino que ya una vez que lo leemos, hablando de Cristo, dice: en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y sabemos que fue Cristo en el Espíritu a través de Noé a las personas que ya están encarceladas. Dice: quienes en otro tiempo, o sea, espíritus encarcelados, eso es en este momento, quienes en otro tiempo, o sea, antes, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Entonces, si fijan, eso es una interpretación mucho más congruente, mucho más sana a la luz de la historia de Noé, a la luz de 1 de Pedro capítulo 3. Entonces, por eso ese pasaje tan misterioso, que dice palabras muy, muy extrañas, pues ya nos empieza a quedar más claro. El último que vamos a ver se encuentra ahí mismo en 1 de Pedro, en el siguiente capítulo 4, verso 6. Dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio, aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces es muy similar a lo que se dice del pasaje anterior, cuando dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. O sea, a los que estaban muertos, Cristo entonces descendió, cuando se murió, fue y predicó a los muertos. Lo primero que decimos es que otra vez es contradictorio contra los pasajes que dicen que, o sea, no hay una segunda oportunidad, que es morimos y es el juicio inmediatamente. Y entonces ahí entra en conflicto con esa enseñanza bíblica. Y el pasaje dice claramente que se le predicó a personas que ahorita están muertas, pero que estuvieron vivas. O sea, se les predicó cuando estuvieron vivos y ahora están muertos. Dice: para que aunque sean juzgados en la carne, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. O sea, se les predicó a esas personas el Evangelio y ahorita están muertas. Y ese es el contexto aquí. El versículo anterior, se los acabo de leer ahorita, dice: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y enseguida dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios.
Entonces aquí está relacionando el juicio de Dios y la predicación del Evangelio. Entonces, lo que está haciendo Pedro aquí es consolando a los creyentes. O sea, los creyentes, acuérdense que estaban siendo perseguidos, o sea, muy probablemente muchos de los creyentes que leyeron tenían hermanos en Cristo que murieron, a lo mejor perseguidos, los crucificaron, les hicieron un montón de cosas. Entonces, muchos dirían, o sea, ¿de qué les benefició el Evangelio si los mataron? O sea, ¿de qué les benefició el Evangelio si al final se murieron y mi familia se murió? O sea, ¿de qué les hizo bien el Evangelio? Y es lo que Pedro está consolándoles, de que cuando estaban vivos se les predicó el Evangelio. Y dice, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, o sea, este juicio de los hombres, pues ya se murieron, se acabó. Dice, no, para que aunque sean juzgados, al final dice, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pedro les está diciendo aquí, el Evangelio no es una promesa de vida eterna aquí en la tierra, o sea, o al menos física, ¿verdad? De que no nos vayamos a morir nunca, sino que, o sea, aunque seamos juzgados por los hombres en la carne, de que no pasa nada, el Evangelio no sirve, todos se mueren. Dice, no, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. O sea, sí, dice Pedro, sí hay una bendición y es la vida eterna en Cristo espiritualmente. Entonces, eso es como un consuelo a los creyentes, de que a estos que ya están muertos, a estos creyentes que ya están muertos, dicen, no, o sea, no se acabó y ya, ellos viven espiritualmente. Ese es el consuelo que les está dando el apóstol Pedro en este pasaje. Y pues claramente otra vez ya entendemos que no significa nada de que Cristo le predicó o sea, que fue a los que ya estaban muertos y les predicó, ¿no? A los que ya están muertos se les predicó el Evangelio, creyeron y ellos viven espiritualmente. Entonces otra vez no tiene ninguna fuerza pues estos pasajes. Y vamos a ver ahora una oposición bíblica a la enseñanza de que Cristo descendió al infierno. O sea, leímos los versículos que supuestamente lo apoyan. Ahora vamos a ver lo que enseña la Biblia, por otro lado, que contradice que Cristo pudo haber descendido a los infiernos o al infierno. Hay un versículo importante al final de Lucas, en Lucas 23:43. Esto es cuando se encuentra Cristo platicando con el ladrón que estaba crucificado enseguida de él. Y acuérdense que esa persona creyó, sí le creyó, y Cristo le dijo, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa frase de Jesús no tendría sentido si estuvo 3 días en el infierno y al final resucitó. No, dijo Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos dicen que paraíso no es el cielo, porque esa palabra paraíso casi no se usa en la Biblia, más bien se refiere al cielo. Pero la palabra paraíso se usa en 2 Corintios 12:4. Ese capítulo es cuando Pablo está diciendo que él vio visiones, o sea, que el Señor como que lo tomó. Dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero el Señor me dio una visión del cielo. Y él empieza a decir, bueno, dice que no dijo nada de lo que vio, pues se le prohibió, pero que él vio cosas en el cielo y que se le contaron cosas del cielo, pero ahí usa la palabra paraíso. Entonces ahí se está refiriendo al cielo. En Apocalipsis 2:7 se dice que en el paraíso es donde está el árbol de la vida. Y al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 22:2, dice que el árbol de la vida está en el cielo, en el nuevo cielo. Entonces, si se fijan, paraíso y cielo son sinónimos. Entonces, cuando dice Cristo aquí que hoy estarás conmigo en el paraíso, obviamente se refiere al cielo. Hoy estarás conmigo en el cielo, en la presencia del Padre. También Juan 19:30. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, otra traducción es, cumplido está, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, si se fijan, esas fueron como las últimas palabras de Cristo. O sea, cumplido está, o consumado está, o completo está, o sea, ya está todo hecho, ya la obra ya se acabó, y entregó el Espíritu. Tampoco tendrían sentido esas palabras de Cristo si todavía su obra, ¿qué le hacía falta? Ir al infierno y predicar o hacer algo ahí en el infierno. Entonces no, Cristo aquí dice cumplido está, ya está todo hecho, y ahorita acabamos de leer que al ladrón le dijo, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Entonces
Pues todo esto nos sugiere mucho de que pues, Cristo, al momento de expirar, pues se fue al cielo, o sea, su espíritu fue con el Padre. Y otra vez en Lucas 23, en el verso 46, cuando Cristo está muriendo también dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ¿cómo Cristo va a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando estaba muriendo? Si su espíritu en realidad primero fue al infierno y ahí hizo algo y después resucitó. Entonces, fijan, todos esos versículos dicen que cuando Cristo estaba muriendo, su obra fue completa. Ya está todo hecho, ya no hay nada más que hacer. Y pues estas frases de: hoy estarás conmigo en el paraíso, o Padre, te estoy entregando mi espíritu, pues es imposible que todavía haya como otra historia de que Cristo todavía fue al infierno, y que cosa que ya no dice, ¿verdad? O sea, no hay otro versículo que diga Cristo fue al infierno. Y ya vimos los que sí lo apoyan, y pues vimos que se quedan como que muy lejos de dar una buena razón. Vamos a llegar a una conclusión de este tema de que si Cristo descendió al infierno. La primera pregunta es: ¿merece esa frase de descendió a los infiernos permanecer en el credo de los apóstoles? Acuérdense que el credo de los apóstoles tiene doctrinas bien importantes de la fe. Es un credo muy pequeño, pero dice Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Cristo nació, fue sepultado, resucitó el tercer día. O sea, está diciendo verdades muy importantes. Y, o sea, rodea de verdades muy importantes. Dice: descendió a los infiernos. Entonces, si fijan, el credo es un parrafito de puntos muy importantes de la fe. Y estamos diciendo que esa frase descendió a los infiernos, ahí está. Entonces sería una doctrina muy importante. Entonces la pregunta es: ¿debería de permanecer en el credo de los apóstoles? El único argumento que tiene la frase descendió a los infiernos es que ya tiene mucho tiempo puesta. Pero aunque tenga mucho tiempo puesta, igual puede ser una mentira. Ahí dicen que Hitler decía que una mentira repetida 1000 veces, al que no se convierte con una verdad. Pues no, la mentira sigue siendo mentira, aunque tenga mucho tiempo ahí metida en el credo de los apóstoles, puede ser una mentira. Pero dice que al principio no decía. Ajá, pero o sea, cuando se completó, o sea, la última versión se quedó y así se siguió transmitiendo. O sea, aquí nada más estoy diciendo del tiempo que ya llevan puesta la frase. Sí, pero estos argumentos sí son ciertos, de que al final no estaba al principio no estaba la frase, y cuando apareció no significaba que Cristo descendió al infierno, sino que fue sepultado. Entonces hay muchas razones, hay muchas razones muy convincentes de que para que el credo de los apóstoles no tenga esa frase de descendió a los infiernos. Primero, pues la Biblia en ningún lado dice que Cristo descendió al infierno, entonces por eso mismo no debería estar, así de fácil. Y aparte contradice muchos de los pasajes de la Biblia. O sea, no nada más no está, sino que contradice muchas de las enseñanzas bíblicas, de las que acabamos de ver ahorita al final. Además, se llama el credo de los apóstoles y no tiene nada de apostólico. O sea, no tiene nada de que Pedro, Pablo, Juan, alguien haya enseñado de que Cristo descendió a los infiernos. Y aparte, o sea, esa frase de que descendió a los infiernos, o sea, que descendió al infierno, o sea, no tiene apoyo en las enseñanzas de la iglesia a lo largo de toda la historia. Y entonces concluimos que, o sea, el credo se le añadió esa frase, y que cuando se le añadió no tenía la intención de comunicar o de decirnos que Cristo descendió al infierno, sino que fue sepultado. O sea, descendió al Hades. Acuérdense que es al Hades, o sea, descendió al sepulcro, o sea, fue sepultado. Es lo único que significa la frase descendió a los infiernos. Y lamentablemente se quedaron las dos versiones. El credo de los apóstoles dice y fue sepultado, y enseguida dice descendió a los infiernos. Entonces ya vemos que pues, no debería estar la frase descendió a los infiernos. Y lo malo es que, como ya tiene mucho tiempo, muchos han tratado de dar las explicaciones en lugar de como irse a la raíz y a lo que sí enseña en la Biblia. Entonces, pues con esto concluimos la frase o el tema de que si Cristo descendió al infierno.
Todavía no se acaba la clase de la expiación. Lo último que vamos a ver es la amplitud de la expiación, o sea, el alcance. Vamos a ver pues dos posturas, que si la expiación de Cristo alcanza a toda la humanidad, o si la expiación tiene como un grupo de personas así como en específico. No les voy a decir por cuál vamos a defender, para que vengan la semana que entra. Ahí les digo cuál vamos a defender. Y vamos a ver las dos posturas, obviamente, así como lo estamos viendo. O sea, vemos el argumento de una, y cuando estamos a favor de la otra decimos por qué no, y defendemos la que sí pensamos que es bíblica. Entonces, con eso vamos a cerrar la clase de la expiación, o sea, su amplitud. O sea, Cristo murió, o sea, su muerte y su vida fue a favor de toda la humanidad, o fue a favor no de toda la humanidad, o sea, de un grupo de personas. Bueno, un grupo de personas no se refiere a 20, ¿verdad? Pueden ser 50 millones de personas, pero no es todas, o sea, no son todos los seres humanos. O sea, vamos a entrar con el detalle de que, o sea, si Cristo murió por alguien que está en el infierno ahorita, o sea, ¿qué significa? O sea, que no tuvo valor lo que hizo Cristo, y todo ese tipo de detalles que ya una vez que los empezamos a pensar y a ver a la luz de la Biblia, pues empiezan a salir problemas ahí. Entonces, en cuanto a que Cristo descendió al infierno, hay una duda con estos pasajes que vimos, y pues principalmente ahí 1 Pedro 3, que es o sea, sí contiene una frase medio extraña, pero ya vimos, o sea, qué significa. A la luz de que el mismo Pedro dice que los profetas pues predicaron y profetizaron en el Espíritu de Cristo, y así empezamos a juntar estos pues eslabones, y ya juntamos una interpretación mucho más sana de ese pasaje. Entonces no hay una duda, un comentario o algo. Entonces, ¿Cristo descendió al infierno? No, pues la Biblia no lo dice, y al contrario, o sea, lo contradice. Pues si no hay dudas, comentarios, pues vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por ese tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de analizar pues, esta enseñanza de que si Cristo descendió al infierno al morir. Y te damos gracias porque siempre tu palabra es muy clara cuando le prestamos atención, y cuando pues, en oración te pedimos que nos ayudes a entenderla. Y pues te damos gracias por enseñarnos que no descendió al infierno, sino que cuando Cristo murió, pues su obra fue completa, fue totalmente hecha y no hubo nada más. Y así como le dijo al ladrón que hoy estaría con él en el paraíso, así fue. Cristo no se tomó unos días en el infierno, sino que el momento en que expiró fue a tu presencia. Te damos gracias, y también te pedimos que pues, nos prepares para la siguiente clase, para pues, llegar a un entendimiento correcto y bíblico de la amplitud de esta obra preciosa de la expiación de Cristo a favor de los pecadores. Te damos gracias y te bendecimos.